Me enamoré de la bandera de México. Después de 4 días me enamoré de una mexicana. Creció en el norte de África, en una cultura donde las emociones rara vez se mostraban. Me aceptaron así. Años después llegó a México buscando una aventura, sin imaginar que sería una profunda pérdida. Antes de que fallezca me dijo, ahí te encargo mi hija. ¿Cómo cambió para siempre la forma en la que veía la vida? Sentí una vibra así como que me gustó a lo desgraciado. Evar, originalmente eres de Marrakech, Marruecos. Marruecos, sí. Ya tienes tu vida más acá en México. ¿Qué fue lo que más te impactó ver acá? No sé de dónde empezar. O sea, México totalmente me sorprendió. Pues la gente está muy amable. Por ejemplo, lo de la pizza. Regresamos del Zócalo ya con mucha hambre porque nos aventamos ahí todo el día. Pero ya no traíamos efectivo. Como yo siempre uso mucho mi tarjeta. Entonces llegamos a una pizza y le pregunté a la muchacha si tiene todavía. Sí tiene. Pero ¿puedo pagar con tarjeta? Dijo que no. Se le descompuso la tipillo para cobrar con tarjeta. Entonces dije, chingada, tengo mucha hambre. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya nos íbamos así. Y un señor estaba ahí y dijo, muchacho, ven, yo te la invito. Y dije, ¿qué chicas? ¿Cómo me la vas a invitar? Y dijo, pues tienes hambre, yo te pago la pizza. Le dije, ¿y si te hago una transferencia a usted? Dijo, no, hombre, así mero. Y pagó la pizza. Pues me quedé platicando ahí con él un poquito. Y luego le hice la transferencia. Y bueno, pues no me dormí con hambre. Y le agradezco mucho. Le agradezco mucho, la neta. Y los mexicanos son una chulada de gente. ¿Cómo describirías tú a alguien de México, tu país y la ciudad de donde tú eres, Marrakech? Marrakech es una ciudad, pero es como un barrio. Pues ahí también está todo barato. También están las zonas donde está lo caro, Zara, Shein, todo eso. Es muy turístico Marrakech. Hay muchas turistas, porque ahí está el desierto, están los ríos, está la Plaza Jama el Fnal, la Kutubia, Urica, muchas cosas que ver ahí, la neta, también. Para mí, yo escucho Marrakech, ¿no? Y siempre siento un sueño de 1001 noches, ¿sabes? O sea, como el cuento, así de como a nosotros nos dicen como el mundo árabe, así. Sí, en Marrakech puedes sentir el mundo árabe dentro de las calles de Marrakech. De hecho, hay calles que están así. Uh-huh. Pero tienes que pasar. Uh-huh. Sí, pero sí se siente la vibra del árabe, lo antiguo árabe. Marruecos se llamaba Marrakech antes, uh-huh, porque venían todos los de negocios, uh-huh, todos los árabes, los que venden cosas, ya sabes cómo es lo antiguo. Uh-huh. Y ahí en Sahal Jama el Fna, ahí se ponían a vender sus productos y sus cosas. Ok, era como un punto comercial muy importante. Punto comercial, sí. ¿Cuál fue tu primer contacto con México? Yo estaba en Marruecos, pues me gusta viajar y me gusta mucho el fútbol. No sé si te acuerdas, la final de la Champions League entre Inter Milán y Manchester City, uh-huh, en 2023. Uh-huh. Entonces viajé ahí por ese juego. Viajé como 3 semanas antes, porque yo tengo un hermano ahí. ¿En Estambul? En Estambul. Sí. También, ciudad grande, gigante. Y entonces andaba paseando, ¿no? Como 4 días antes me fui a una Masjid Sultan Ahmed. Me encontré unas personas, un muchacho con su novia tomando fotos con la bandera de México. Yo no sabía qué era, pero me gustó el águila, la víbora. Me llamó mucho la atención, o sea, como que fue amor a primera vista con México. Me tomé la foto con la bandera. Okay. Le dije si me prestas, pero en inglés obviamente, le dije que si me prestas tu bandera para tomarme una foto. Y le dije, no es Italia, ¿verdad? Y dijo, no, es México. México. Ahí sí empecé a decir, México, no manches. Después de 4 días ya era la final. Entonces me fui al partido y ahí estaba mi novia también. Ella es mexicana, también viaja sola. Entonces, pero no nos vimos en el estadio de Estambul. Al siguiente día del partido, en el mismo lugar, pues como me gustó, regresé ahí otra vez. Y me encontré a esa muchacha, pues. ¿Te gustó? Le dijiste, a ver. Sí. Pues como soy fotógrafo, la vi, pues primero pasé y la vi, dije, chinga, no es como todas, ¿no? Entonces como que, o sea, me llamó la atención, dije, pues no puedo ir de aquí sin hablarle. Entonces me dijo, así, adiós, y siguió así, y estaba tomando fotos con su cámara. Entonces dije,
voy a aprovechar con lo de la cámara. Pues aquí yo también soy fotógrafo. A ver tus fotos. Dije, hola. Así, pero en inglés. Where are you from? México, me dijo. Para que veas. Me dijo, México. ¿Qué es eso? México. Ah, México. Ah, qué bueno. Qué chingón. Nos empezamos a caminar así un poquito, así, sí. No sé cómo agarré la confianza, como si ya nos habíamos conocido desde mucho. O sea, ya sabes, el amor a primera vista. Primero me enamoré de la bandera de México, después de 4 días me enamoré de una mexicana. Entonces nos empezamos a salir. Sí, la llevé a ver los delfines. Como yo ya llevaba 2 semanas ahí, pues ya sabía dónde están las cosas, así. La llevé a un parque donde estaba chido. Cosas así bonitas, ¿no? Al Bósforo. La llevé al Bósforo. Para que veas que sí te amo, cabrón. ¿El Bósforo? Es la puente Sí. que separa la parte de Estambul que es de Europa con la parte que es de Asia. Está fascinante. A mí me encantaría. Yo quiero Sí. conocer Istambul, güey. Sí, está chingoncísimo, la neta. Está muy bonito Estambul. Turquía en general está buenísimo. Nos quedamos ahí 3 días y como yo tengo mi hermano ahí, pues me dijo que ¿por qué no te quedas aquí en Turquía? Pues todavía tienes mucho tiempo. Entonces me dijo que me quedara ahí para ayudarlo con su trabajo. Pues yo como hablaba inglés y él no. Sí. Me dijo, pues tú estás así un poquito inteligente, para que me ayudes. Y le dije, pero yo soy fotógrafo. Y me dijo, no hombre, aquí también hay mucho de eso. Entonces ahí empecé a estudiar marketing y trabajaba con él, lo ayudaba con su trabajo también. Pero a los 3 días se regresó mi novia a México. Le dije, nos podemos volver a ver. Pero no hicimos nada en esos 3 días. Ni un besito. Bueno, besitos sí. Nada, solo un besito. Bueno, besitos sí. Pero nada de... Ya sabes, por la religión y todo. Entonces le dije, ¿nos podemos volver a ver algún día? Y dijo, sí, como a ella me llamó la atención, yo también a ella. O sea, como que fue como un amor a primera vista o algo así. Bueno, y ya sé que es el amor, ya estoy en México. 3 años después. Sí. Órale. Entonces se vino a México y pues empezó con su trabajo otra vez y sus cosas. Pero su mamá se enfermó de cáncer. Su mamá se enfermó de cáncer. Su mamá está ahorita fallecida. Mi suegra. Entonces llegó aquí, empezó a trabajar y le llegó el cáncer otra vez a su mamá. Pero ella quería volver conmigo. Entonces no podía y no podía. Pasaron como 3 meses. Su mamá se recuperó y le dijo, si quieres, vete con él. Entonces ella me dijo, ¿dónde nos vemos? Pues le dije, si quieres regresar a Turquía, después de esos 3 meses yo todavía andaba en Turquía. Le dije, si quieres venir a Turquía, si no quieres, vamos a Marruecos para que conozcas más. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mejor Marruecos para que conozca también ahí cómo es. Entonces le dije, pues bueno, voy a dejar mi hermano solo. Entonces lo dejé ahí y me fui a Marruecos para que ella llegara ahí. Entonces llegó ahí a Marruecos, la empecé a pasear, a hacer cosas. Y sí, o sea, le gustó Marruecos también. Y como 2 semanas se quedó, o 1 semana creo. 2 semanas, entonces. Fue en la época del temblor. Ahí fue cuando tembló En Marruecos, Marruecos. en Marrakech. A la madre. Sí, ella se vino un día, se vino como a las 9 y tembló como a las 11. Sí. Y ahí fue donde la presenté nomás a mi hermana la primera vez. Ya sabes que nosotros somos muy... De paso a paso, ¿no? Sí, Poquito paso a a poquito. paso. Entonces la presenté a mi hermana. Pues sí, le gustó, le hizo comida marroquí, cosas así. Y sí, le gustó ese pedo. Allá también. Entonces se regresó a México. Y yo me quedé otra vez ahí en Marruecos. Pues ahí ya tenía mi trabajo y muchas cosas. O sea, ya tenía mis clientes, ya tenía todo o sea, mi vida profesional, ¿no?
Entonces se regresó aquí y pasaron como, no sé cuánto tiempo pasó, pero otra vez su mamá se empezó a recuperar, Ujú, pero un día como que le llevó de una vez el cáncer ujú, y se empezó a sentir muy, muy mala. Entonces ella como toda buena hija, y por eso también la amo, empezó a cuidó a su mamá en toda la época del cáncer, ella con su hermano. Pero igual quería estar conmigo. Entonces cuidaba a su mamá, la cuidaba y la cuidaba y la cuidaba, pero pasó como un año, algo así. Su mamá falleció, mi suegra. Entonces se cayó en una depresión bien fea. Se cayó en una depresión así, así que digas que ya no reconoces la persona. Pues, o sea, era una y después de eso otra persona. Entonces, pues yo quería ayudarla, ¿no? Entonces estaba preguntando, ¿y si voy a México? ¿O la invito mejor aquí para que se olvide de allá? O sea, para que se olvide o sea, será mejor que ella se salga de ahí, ¿no? Porque según su mamá era todo para ella. Ahí yo todavía no me apreciaba tanto. Entonces empezaron a salir como problemillas así, no, pues ¿para qué? Así, mi mamá, la que tenía en mi mundo ya no la tengo. ¿Tú qué? Así, o sea, problemas así. Y le dije, ¿sabes qué? Si quieres, nos vemos por una última vez y ya cada quien por su camino. Si quieres, pues ya llevábamos como un año, 3 meses, cosas así, pero de distancia. ujú. Pero hablábamos todos los días hasta que falleció su mamá y ahí sí me empezó pues sí, ya te dije, cayó en la depresión y cosas así, ya me empezó a hablar mal, cosas así. Entonces dije, si quieres, nos vemos por una última vez y si quieres, y si no te gusta estar conmigo, si no quieres, pues cada quien pasa su camino, ¿no? Entonces me dijo, bueno, y le digo, ¿yo voy o tú vienes? Me dijo, no, mejor yo salgo de México para que se le olvide un poquito su tristeza. Entonces se regresó a Marruecos otra vez, por la segunda vez. Entonces ahí pues la empecé a pasear, se empezó a olvidar un poquito su dolor y así poco a poco, pues queríamos separarnos, pero ya valía madre. Y ya no Pues, se pudieron separar, pues pues. según queríamos vernos por última vez y ya, cada quien pasó camino, pero ahí nos enganchamos más. Ahí la presenté a mis padres. Ahí sí la presenté a mis padres. Y mi mamá con ella le dijo, pues yo soy tu mamá, si así, cosas, si necesitas algo, cosas así. O sea, intentando que ella olvide su tristeza, ¿no? Sí, aquí tienes una familia, sí, sí, sí. O sea, sí, le dijeron muchas cosas bonitas, la verdad. O sea, no somos muchos cariños en nuestra familia, pero no sé cómo a ella sí le dijeron cosas así. Yo me quedé así. La neta, te lo juro, porque mi familia no es tan cariñosa, así de que nos damos abrazos, así nos decimos cosas como te quiero, así cosas así, ¿no? Ya sabes cómo son los árabes. Ujú. Entonces yo vi como les decían cosas así y dije, no manches, como que esa mujer como que, no sé, o sea, como que les cayó bien, ¿entiendes? O sea, dije, bueno, pues ya, ahí como que nos enamoramos más. Entonces ella se regresó aquí a México y otra vez empezamos a hablar todos los días. Lo queríamos finalizar, pero valió chetos. Pero sí es de lo bueno. Siempre Dios te pone cosas bonitas en tu camino.
Y entonces regresó acá a México y ya mejor. O sea, regresó ya mejor, pero otra vez aquí se empezó así, cosas así. O sea, no tan mal, pero sí ya mejor. Cuando pasan como así 3 o 2 meses después de que ella vino acá, Ujú. entonces ya como que ya la empecé a extrañar, ¿no? Ya la empecé a extrañar. Ya la tomaba como mi prometida, Ujú. cosas así. O sea, ya quería yo algo así serio. Por ejemplo, cuando tú la presentaste a tus papás, Ujú. como que dijiste, es mi novia, mi prometida, mi futura Mi esposa. futura esposa. Oh, Mi ya, prometida, o sea, claro, como mi prometida. Porque según por mi religión no puedes tener novia. ya. Pero sí es mi novia. Bueno, que Dios nos perdone. Dios sí perdona. Dios sí perdona. Entonces ella vino aquí y después de unos meses yo dije, ah, chinga, yo quiero estar con él allá. Pero no quiero que ella se vaya otra vez allá. O sea, yo dije, ¿y si yo voy a conocer México? O sea, sí escuchamos que sí hay, ya ves lo que hay en la tele, ya ves lo que te enseñan en la tele. Entonces me empecé a meter a ver cómo es México, a ver, o sea, como que quería pasar también vacaciones aquí. Yo venía pensando en que quedarme 2 semanas, a lo mucho, ya sabes, por lo que vemos, o sea, a lo mucho voy a regresar sin celular, sin mucho dinero, pero está bien, voy a ver mi novia. Pero entonces vine, viajé aquí a México y pues aquí estoy, después de un año. Muy bien, hiciste muy Aquí bien. estoy después de un año. La neta, vine por 2 semanas a lo mucho. Y luego mi familia, no, pues ya ves cómo es México, así, cosas así. Y digo, pues puede salir mejor. Ujú. Salió mucho mejor. Chingos de mejores. Sí. La neta. Entonces aquí nos quedamos aquí en Querétaro. Ujú, Llegué primero a la Ciudad de México. ujú. Y ella se tardó en irse conmigo. Y dije, ah, chinga. O sea, después de estar bien y luego estar mal, ahora me deja aquí, no chingue. Pero no sabía que era mucho tráfico en la Ciudad de Sí. México. Ah, que Sí. te dejo esperar, pues. Sí, me dejó esperar como 3 horas, 4 horas. Ya, no, sí, pues, suele pasar, güey. Después de que llegué ahí. Pero, pero sí llegó. Entonces sí, o sea, después de que llegó ya se me olvidó todo lo cansancio, pues ya venía con mi culo así. Sí, ya son 17 horas de avión. No manches. Sí, ¿Cómo fuiste de...? Casablanca, Frankfurt. Ah, ya, Y ahí fueron también 8 horas de escala. Entonces, ya. ahí es donde te dije, quería salir a ver cómo es Alemania, pero vi cómo estaba todo Gris, frío, todo frío. gris, Sí. sí. Entonces dije, nada más salí un poquito. Estaba mucho frío y yo no quería sacar mis ropas. Ya. Entonces dije, mejor me meto al aeropuerto hasta que llegue mi siguiente avión para irme. Y de Frankfurt vine Lufthansa. Ujú. Lufthansa, ahí sí, ellos sí son buenos. Ah, claro. Sí, ellos sí son buenos, pero carillos Es que también. México, por ejemplo, Frankfurt, Ciudad de México, Ujú. yo investigué que es una de las líneas que más siempre está llena. Sí, O sea, porque me enteré, sí, porque está buena. sí, es Está bueno, buena, es muy pero buena. van todos los business, no, o sea, los hombres de negocios, ¿no? Ujú, Y turistas además. Entonces siempre está lleno, lleno. ujú. Entonces llegué aquí a la Ciudad de México después de como 4 horas. Llegué a la Ciudad de México y como pues tardó un poquito en llegar mi novia, entonces dije, no voy a salir. Ya todavía traía el pensamiento de México.
Entonces dije, no voy a salir a la calle, pero necesitaba fumar. Tenías miedo de que... Necesitaba fumar, pero Sí. tenía miedo de que me asalten. Sí, o sea, dices, no, vas a salir a la puerta, no vas a estar fumando y te van a llevar tus cosas y adiós. Sí. Pero empecé a ver las caras de la gente y dije, ¿qué pedo? O sea, la gente así, sí. Y luego como no traía cigarros, ahí en la puerta encontré gente fumando. Todavía no hablamos mucho el español. Entonces dije, así, ¿dónde venden cigarros? Y la gente, no, yo te doy. Dije, ah, chinga. O sea, tú preguntando, ¿de dónde venden cigarros aquí? No, ten, aquí va. Entonces me quedé ahí y desde ahí me empezó a cambiar la esta de México. Pero sí, todavía me daba miedillo Claro. porque llegué de noche, entonces se miraba raro. Ya. No raro, sino raro para mí que Claro. acabo de llegar. Sí. Pero ahorita sí me salgo a las 4 de la mañana sin pedo. No hay pedo. Sí, la neta. O sea, y luego llegó mi novia, pues sí, andaba bien feliz y nos tomamos el autobús, nos fuimos a Querétaro y ahí me renté un Airbnb Ujú, y nos quedamos ahí en Querétaro como, pues yo según venía pero no tenía el vuelo de regreso. ujú, O sea, dije, por si me gusta, ya es otro ujú. pedo. Sí. Entonces me quedé ahí en Querétaro, pasaron las 2 semanas. Y justo llegué, no sé en qué época. Era Ujú, en enero del 2025. ujú, En enero del 2025. No sé qué era, qué época era, pero estaban festejando. Era ujú. como la feria. Chances, sí, ahí va. O lo de diciembre, Ah, ok. fin de año, Eh, porque fin de año, sí. Dije, no mames, México es chingón, ¿qué pedo? Eso no es lo que yo escucho siempre. ¿Qué escuchabas antes tú? Pues ya ves, siempre en la tele está que México es peligroso, siempre salen las noticias de que balaceras, cosas. ¿Tiene? O sea, por eso dice uno que se va a México y le van a pasar cosas. Ujú. Pero después de llegar aquí ya te enganchaste. Ya no quieres Sí. salir. Entonces me quedé ahí en Querétaro y pues yo quería conocer a la casa de mi suegra. Ujú, Yo quería conocer esa casa porque mi suegra, antes de que fallezca, me habló. Me dijo, ahí te encargo mi hija. Imagínate, tenía cáncer y me dijo, ahí te encargo mi hija, cuídala. Tú vas a hacer todo para ella. Entonces, no mames, sentí bien feo ahí, la neta. Y como 4 días después se murió. Y me ujú, dijo que cuando vienes, cuando me hablaba, cuando estaba bien, cuando ujú. estaba en el hospital, cuando yo estaba todavía en Marruecos, me marcó una vez y me dijo, cuando me compongo, cuando estoy bien, y te vienes y te hago mole. No. Yo todavía no sabía qué es mole. O sea, no, mole. Pero sí, no, le decía, sí, sí, suegra, gracias, cosas así. No mames, sí, se siente bien feo. Sentí bien feo cuando se murió como si fuera mi mamá. Y me dijo, cuando vienes a México, te voy a hacer un mole. Ahí como que sentí como que ya tengo otra familia. O sea, porque ya ves, nosotros no somos tan cariñosos. Como que sentí que hay otra familia que me espera. Entonces dije, no, no mames, eso es algo fuerte. Y luego por la religión, mi novia le dijo a su mamá que pues sí es mi novio, pero porque ella cuando dudaba de lo de nosotros le dijo a su mamá que pues él no es católico, él es de otra religión y su mamá era católica, Ujú. bien, o sea, católica con todo.
Entonces le dijo, no, mija, no importa no importa su religión, si estás feliz con él, no importa cómo sea. Ujú. Ujú. Entonces ahí también ella se agarró más confianza para estar conmigo. Gracias, mi suegrita. Te extraña tanto. Si no fuera ella, ya mi novia ahorita, quién sabe dónde andará. Si no le hubiera dicho así, quién sabe ahorita dónde andará. Entonces, ¿dónde quedamos? Pues Llegamos y todo. llegas a la casa de tu suegra, No, te ahí todavía prometió. no Ah, ok. fui. Ahí todavía no fui. Entonces llegué a Querétaro y me quedé ahí como por unos 3 meses en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, el centro. Y pues, porque su mamá falleció el 3 en marzo. Entonces tocó hacer los rezos. Tocó hacer los rezos. Entonces yo le dije, pues yo te voy a acompañar. Pero los rezos los tenía que hacer en la casa del pueblo. Ujú. Y le dije, pues sí, te voy a ayudar en eso, ¿cómo te voy a dejar solo? Y dijo, no, pero tú eres de otra religión. No sé qué. No, hombre, pues eso no afecta, pues es la religión de tu mamá, si la voy a respetar, si la quise mucho. Yo voy a ayudar en eso, con dinero, con trabajo, lo que sea. Entonces nos fuimos allá al pueblo en marzo. Nos fuimos a acomodar las cosas. Ya sabes cómo son los rezos del catolicismo. Ujú. Entonces nos fuimos allá y empecé, no manches, la casa que tiene su mamá. O sea, su papá de mi novia se murió cuando ella tenía 3 años. 3. 3 años Oh, tenía. ya. Y adivina que su mamá no se volvió a casar. Mm. Construyó todo sola. No tenían casa, no casi, pues, o sea, no, casi no tenían nada, pero su mamá construyó todo sola. Ujú. O sea, construyó una familia sola. Para que una mujer haga eso. Por eso les digo siempre, mis respetos a las mujeres mexicanas. Mucho en serio. Muchos respetos. Porque sí hacen cosas que no cualquiera hace. Por ejemplo, mi suegra construyó sus 3 hijos, cuatro, 4 hijos sola. Y les dio de todo. Les dio de todo. Tenía su tiendita de ropa y construyó su casa. Entonces yo llegué a esta casa y la vi y dije, pues mi novia me decía que no quería llevarme ahí, que porque le daba tristeza, porque ahí se Claro. recordaba de su mamá, de cosas así. Yo le dije, no, yo sí quiero ver ese lugar. Como que también quería ver dónde estaba mi suegra. Entonces llegamos ahí en los rezos, hicimos lo de los rezos, pasó. Y le dije, ¿ahora qué? Nos regresamos a Querétaro, al centro. Todavía teníamos la renta. Eran los 9 días del rezo. Entonces le dije, ¿qué? La neta no quiero regresar a Querétaro, al centro. Me quiero quedar aquí, le quiero arreglar la casa de tu mamá, se la quiero arreglar. Porque no estaba arreglada. Entonces, pues a mí me gusta hacer eso. Como poner caminos, azulejos, cosas así. Ujú. O sea, hacer las cosas con mi mano, con mi gusto. Entonces dije, le voy a ir a arreglar la casa a tu mamá como ella la quería, porque se murió antes de ver su casa completa, buena. Ujú. Entonces yo siempre quise, yo cuando vi esa casa dije, no, esa casa sí la tengo que hacer yo como como le iba a gustar a ella. Entonces nos quedamos allá y ya como pagamos unos 2 meses más aquí en el Querétaro, en el centro, como también veníamos porque ella, mi novia, trabajaba ahí en Querétaro. Entonces
Yo sí todavía tengo mis ahorros. Entonces, después de unos 3 meses, ya nos dejamos las cosas de ahí, de Querétaro, y nos llevamos las cosas ahí a la casa. Y yo empecé a arreglar, arreglar, arreglar. Pues la casa ahora sí está bien chida. Sí, está bien chida, la verdad. El juego está en el pueblo Ujú. y eso, no manches. O sea, como que me da una tranquilidad, una... Y luego mi novia sueña con su mamá, como que le dice, gracias por quedarte con él, mija, así, cosas así. Como que lo que te digo de la casa, como que ella la vio como ella la quería. O Ujú. sea, todavía no está tan completa, pero sí ya está más, ya tiene plantas, flores en todos lados, caminillos. Entonces, ese tiempo que estuve ahí, me di cuenta que hay un México diferente. Que el México que escuchábamos Ujú. no era. México está chingón. O sea, ahí me enamoré, me enamoré. O sea, Dijiste que eso fue como tipo marzo, ¿no? Y ya luego, marzo, sí, sí. y ya luego hay Día de Muertos y así también, más en noviembre. Ah, sí, Día de Muertos. No, de ese día no te digo nada. Ese Día de Muertos, yo preguntaba a mi novia, ¿qué están haciendo qué? Porque salimos al pueblo y no es un pueblo chiquito, sino es pueblo grande, o sea, no es tan chiquito. Entonces vi como que estaba una plaza donde ponían altares de muertos y cosas así. Y le dije a mi novia, ¿qué día es o qué están haciendo? Entonces me dijo que pues es Día de Muertos. Y le dije, oye, ¿eso qué es? Y me empezó a explicar así poco a poco, pero no entendí. Y me dijo, en la noche te voy a poner una película para que entiendas el contexto. Y era la película de Coco. Entonces en la noche regresamos a la casa y me puse la película. Y chille, chille. Te lo juro por Es que, Dios. güey, no mames, la hicieron muy bien, güey. No, esa película. No manches. El primer día, o sea, el día que vi los altares, y cuando vi la película y regresé, como que sentí esa vibra del día, o sea, sentí la vibra del Día de Muertos. Y yo como extranjero, no manches. ¿Tú también sientes esa vibra? Claro. No manches, es una vibra así. O sea, después de ver esa película, como que te explica todo. Y dije, no manches, siento cosas así. Y le hicimos su altar. Le ayudé a mi novia para hacer su altar de su mamá y su papá en la casa. Y sí, me gustó un chingo. La neta, me gustaron esas cosas. Por ejemplo, en tu cultura, la muerte, ¿cómo se ve? ¿Cómo se celebra? ¿Se recuerda? No, la muerte no se celebra Ya. en mi cultura. La muerte no más es tristeza. Y eso es una de las cosas que me sorprendieron acá. La muerte, o sea, se ves en los rezos, por ejemplo, los rezos, la gente traen comida, traen café, refrescos, vasos, muchas cosas. Y allá casi no hay eso. Te traen, por ejemplo, sí, ¿verdad? Te traen, por ejemplo, cuando nos fuimos allá a los 3 meses, a los rezos, amor, pero pues yo tengo que pagar todo, ¿no? Y dijo, no, eso sí lo trae gente. Cada quien que viene a rezar traía cosas, hay algunos que traían comida. Y pues en el último día se traen muchas cosas. En el último día que es del levantar la cruz, ¿no? Así se llama. No sé. Levantar la cruz. Chance. Sí, así se llama, ¿Será? ¿verdad? Es que No soy también, ya muy luego hay, religioso. es que, No. es que hay Ah, bueno, es diferentes que en los pueblos tradiciones sí son también. muy religiosos. Sí. En los pueblos sí son muy Sí, religiosos. hay diferentes tradiciones también según la región. Ujú.
Entonces el último día que era como levantar la cruz, algo así, y vi que mucha gente se trajo a los perros de comida, Ujú. muchas cosas, cafés, refrescos, vasos. Y dije, ¿no se supone que yo tenía que pagar todo eso? Y dijo, no, es que aquí la gente es muy unida, así, o sea, así pasa y cosas así. Y dije, no mames, México es otro pedo. Eso no es el México que yo pensaba. Ujú. Ese es un México que me va a enamorar tan, tan cerca, tan, no, tan pronto me voy a enamorar y ya no me voy a querer salir de aquí. Entonces, es Día de Muertos, ¿verdad? Ujú. Entonces, el Día de Muertos, cuando llegó el Día de Muertos, también le hicimos su altar y le puso su comida favorita. Ujú. No sé si sabes de eso. Sí, 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 porque en su altar le pone de la comida favorita sí. de la persona Ujú. que se falleció. Entonces le compramos todo eso y le arreglamos bien bonito y no más. Y le prendimos las velas. Según es prender cada vela. ¿Velas se llaman? Ujú. Las velas. Ujú. Vela, Velas. candle. Prender. Ah, sí, ya. Prender las velas y dejarlas ahí. Prendes cada vela por cada persona que se te falleció de tu familia. Y me acuerdo que prendimos como 7 por todos los que le fallecieron a mi novia. Y entonces la de su mamá se quedó la última que se apagó. Y le dije, ¿y eso qué significa? Me dijo que cuando es lo último que se apaga es porque esa persona está contenta. Y no mames, me solté a chillar. No Otra vez. mames, la neta, sí. Y dije, no, no mames, esas tradiciones están hermosas. Esas tradiciones de aquí es otro. O sea, te hacen sentir las cosas así como son. Entonces, pues pasó eso y empecé a, a moverme hacia aquí, hacia acá. Adelantar mi visa porque también tampoco puedo quedar mucho tiempo Ujú. sin permiso. Ujú. Entonces ahí me quedé en el pueblo. ¿Y qué sigue? No, ya estás acá. Ya estoy acá. Y tú, por ejemplo, le mandaste fotos de esto a tu familia, no sé, a tu hermano, por ejemplo. ¿Les contaste eso de Día de Muertos? ¿O No, no les no? conté. Yo sé que no van a entender. Sí, ¿verdad? Está Yo sé que difícil. no van a entender, por eso nomás les dije que es, se los dije de la forma de allá, porque yo sé que una persona que no lo vive Ujú. Sí, es y nunca difícil. lo vio, no lo puede entender. Por eso no les dije nada de eso. Nada más se los dije a la forma de ella para que no, porque también son religiosos, Claro, sí, sí, entonces intento a no sí, decirles sí. muchas cosas. En México también comentaste como la parte de, o sea, eso me dijiste antes la entrevista, ¿no? Como te sorprendió cómo te recibiera la gente, como que pensabas Sí, como que tal vez no ibas a ser bienvenido, pero bueno, ujú, también como tú fuiste, como es una experiencia muy diferente porque fuiste a un pueblo, pues, ¿no? Donde la sí, gente, pues, se fui a conoce un entre ellos pueblo. y así. ¿Cómo te Ujú. recibieron a ti? También me recibieron con chingos de amor, la neta. Por eso te dije, lo primero que me sorprendió es la gente. Cómo es la gente, o sea, uno pensaba, sí, cosas, no, la gente va a ser bien serios, no voy a ser bienvenido ahí, no me van a recibir, cosas así. Pero nomás llegas aquí, se te cambia todo. Sí, ¿verdad? Sí, la neta. Y la gente muy, más que amable, la verdad. Luego, una señora que era amiga de la mamá de mi suegra, Ujú. que nos invitaba a comer mole. Y esa fue la primera vez que probé el ¿Y mole. qué tal? Sí, hizo un mole verde de pollo.
No, primero lo hizo en el rezo. Primero lo hizo en el rezo, en el último día. Ahí fue la primera vez que lo probé y no manches. Esa señora lo hizo un mole así. El, ese para mí es el mole, porque fue lo primero que probé. Entonces siempre decía, cada mole que voy a probar va a saber como igual al de la primera Ujú, vez. Pero sí hay dulce, claro. eh, El poblano de Oaxaca, sí, el verde, el picoso, sí. amarillo. Ujú. Entonces, ahí también cuando estaba arreglando la casa de mi suegra, ahí es donde empecé a escuchar las músicas de Juan Gabriel, Vicente Fernández, o sea, de todos los antiguos, y esas son las que me dije, a la madre, sentía una vibra. Es que no sé si me vas a entender también. No sé si me vas a entender, porque imagínate estar poniendo piedras, Ujú, estar trabajando con piedras y escuchando música de Juan Gabriel ujú. a alta volumen, no como aquí en la ciudad, ya ves que no puedes poner la música. Ahí sí, pones tu bocinota y escuchas la música y los sonidos de los pajaritos. Ahí está un río abajo. O sea, da una vibra, no manches. Dije, no, güey. Creo que ya no podré vivir sin eso. Te lo juro, dije, no manches. Eso es otro. Digo, me tengo que quedar aquí. Esa vibra. Sentí una vibra así como que me gustó a lo desgraciado. No Está sé bien. si, no sé si lo puedo decir así, Sí, sí, a lo despreciado. pero me gustó una vibra así, como que dije, no manches. Como sentí como que tenía una alma mexicana, la verdad. O sea, que sentí como si mi alma fuera, como si en otra vida fuera mexicano. Ujú. O sea, sentí la fucking vibra. Te lo juro. A mí siempre me dice, ay, un señor donde yo entreno, me dice eso. Le digo, no, es que tú en otra vida fuiste mexicano, no sé Sí, qué. así me dicen siempre también. Me dicen, no, tú sí tienes como alma. Y también me dicen como que tengo alma vieja, como me gustan esas músicas de los antiguos, Juan Ajá. Gabriel, Vicente Fernández, todos los antiguos, entonces. Y también ahí las ponía y escuchaba. Ah, chinga, ¿qué están diciendo? Y dicen puras rolas buenas, ¿no? Y se empezó a meter más el cariño y el amor. O sea, Sí. esas músicas como que me enterraron más el amor. Así, o sea, porque dicen unas cosas, no, manches. Hermoso cariño. Porque todos son desgarradores, ¿no? Las rolas, güey. Sí, y luego escuchaba unas que son así de baile y me empezaba a bailar, Ajá. pero así como la chona, músicas así, el sonidito, a ver, y Ujú. me empezaba a bailar y ya aprendí a bailar como el Santa Fe Clan, Ajá. así como cholo. Así en las puntas, así. Sí, 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 siempre lo hacía y mi novia me grababa y me decía, Ah, ¿qué güey. chingados estás haciendo? Y decía, déjame, estoy entendiendo la apago en vibra. Entonces ahí sigue todo ese tiempo y no sé qué sigue. ¿Y cómo aprendiste español, güey? Porque dijiste que en el comienzo tú hablabas inglés, ¿no? Con tu Sí, novia. sí. Y Y luego, ahora hablas como muy idiomático. ujú, O sea, como ya muchas expresiones. sí, ya. Puedo decir, güey, chingues a tu No, ya pito. dijiste un chingo, güey. Incluso, o sea, ¿cómo Sí, aprendiste, güey? es que cuando estaba allá, hablábamos por traductor y se me caían o sea, unas palabras se me quedaban, Ujú, unas letritas se me quedaban en la cabeza. Entonces, así empecé aprendiendo poquito a poquito. Pero cuando llegué a México, igual todavía no lo hablaba bien. ujú. En esos 3 meses, los primeros 3 meses antes de rezo, ahí fue como ya lo dominé bien, porque mi Órale. novia no me hablaba nada de inglés, cabrón. No. Nada.
Puro español. No, nada, despiértate, así, cosas, puro español. Nada de inglés. Yo decía, hola, hi, hi. Digamos, mejor háblame en español. Sí, man. Yo prefiero aprender lo que tú. Entonces, no, ella cuando llegué me dijo, mira, mijo, yo me da hueva aprender tu idioma. Así que si le quieres echar ganas, échale ganas para que aprendas el español. Y yo ahí dije, no mames, ¿qué pedo con esa morra? No, la neta, güey, dije, ¿qué pedo con esa morra? Que, o sea, según, pues acababa de llegar, no, me tiene que tratar bien, la chingada. Y así como fue como un amarre, güey. Sí, sí, güey. Es que las mexicanas como son tosquitas, ¿no? Sí. Y eso te hace quererlas más. Mejor te pones las pilas y aprendes mi idioma, si no vaya cheto, güey. No, sí me lo dijo. Mira, háblame poco. Y luego le decía, mira, háblame poquito, o sea, lento, para que yo aprenda. Porque al inicio hablaba así de rápido. Vente a limpiar la mesa para traer yo los tacos. Amor, calma. No, vente a limpiar. Y así me empezó a quedar en la mente. Entonces, ahorita, pues ya chingue su madre el que no quiera México. No mames. ¿Cómo lo llevas acá? Bueno, mencionaste tema de mole que te gustó, pero bueno, me dijiste antes, como por tu región, por ejemplo, no tomas, ¿no? No, no ¿Cómo, puedo cómo es tomar. la onda? Como, yo no como carne de cerdo. Esa es otra cosa. ¿No la comes? No. Pues yo tampoco. Es que yo crecí con Con turcos, pues. turcos, afganos. Pues sí. Y bueno, en algún momento me lo desacostumbré porque en las carnitas asadas con Ujú, estos güeyes era, o sea, sí, obviamente no había pedo, ¿no? Pero teníamos que cambiar la parrilla, ¿no? ujú. Entonces ya en algún momento dejé de comer, 4, 5 semanas, volví a comer y ya no me gustó, ¿no? La carne, es mucho mejor la de res, la de borrego, Sí. güey, la de Bueno, pollo. sí, una vez sí me cayeron, compré en el pueblo, Ya, compré carnitas. no, esas sí son de cerdo. Sí, yo sé, pero en tacos, pero no sabía. Y comiste. Sí, las comí. Bueno, no eran para mí, eran para mi novia, pero cada que le traigo algo me tiene que dar, pues me la comí y dije, ese es, ese sabor es diferente, no creo que sea res, creo que sí es puerco. Entonces me dijo, ¿dónde las compraste? Entonces le empecé a mencionar, pues tal, tal, tal. Dijo, no manches, amor, es cerdo, son carnitas. Pues no leíste, eran carnitas. Carnitas. Pero Pues yo así, todavía no sabía. pues sí, güey, incluso, o sea, si ya hablas español, güey, ¿cómo chingados vas a saber que carnitas es puerco, güey? Sí, O sea, ajá. carne, güey, o sea, No, es que yo también me apendejé porque tenía una fotote así de de un grande de pinche puerco. puerco. Sí, Qué te lo pinche juro. marranote, güey. No, te juro, así foto así de grande de puerco. Simón. Pero no vi como, nada más pasé, estaba el único que andaba. Entonces yo le quería llevar algo para que coma. Entonces le llevé eso. Me dio un taco y sí me gustó. Sí era sabroso, la verdad. Bueno, que Dios me perdone, pero ya fue. Bueno, pues sí, Dios siempre perdona. Y, por ejemplo, yo lo pregunto, tengo un cuate que quiere venir, es musulmán también. Y Ujú, yo ya estoy viendo de a ver cómo le voy a hacer, porque hay muchos puestos de taco, ujú. por ejemplo, la manteca, Sí, ¿sabes? Ya luego ponen las tortillas, güey. Y aunque tú pides 5 de bistec o de suadero, güey, pues tiene la manteca, ¿no? sí. Ah, también. Sí, claro. No en todos, pero en Entonces muchos todos los como días estoy comiendo puerco. casi, mira, depende, güey, depende, pero en muchos puestos de taco, vieja escuela, Ujú, vas a ver, en vez de aceite,
de repente van a agarrar algo y se lo van a poner así. Y la probabilidad, yo diría, es 50% que es manteca, güey. Bueno, no pasa nada. Bueno, un traguito por... Sí, pero justamente yo ya estoy viendo de, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Ujú. ¿Qué fue lo más difícil para acostumbrarte acá? Lo más difícil. mm, Pues te voy a decir que no encontré dificilidades. ¿No? No. Algo Me que acoplé extrañes. luego. ¿Mande? Me acoplé luego. Sí, Más a la comida. ya, Pues lo único que puedes extrañar. Bueno, lo único que puedes extrañar es la familia. claro. Es la familia, pues tus papás, tus hermanos, nomás. Pero si me dices algo que extraño de mi país, México todo me lo dio. A huevo. Y más, de más. Porque puedes tú decir el desmadre, pero aquí hay desmadre de más. Ya. Sí. Así que ya estoy pensando quedarme acá. ¿Y qué te dice tu familia? No te dicen, oye, carnal, vente a casa, hijo, No, es que ya hermano. me ven que ya soy otra persona. Ya, lo aceptaron. Me aceptaron así. Sí. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, en Marruecos no hablaba mucho con mis papás. O sea, sí hablábamos, pero así Ujú. como árabe con sus papás. Pero aquí ahorita en México, como ya tengo el cariño y pues la vibra mexicana, pues les marco. Hola, ¿cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Y ella, sí, todo bien. ¿Qué hiciste hoy? Pues nada, ando bien cansada. ¿Pero qué hiciste hoy? O sea, yo sí queriendo sacarle plática, no, no lo aburrido árabe, ¿entiendes? O sea, como un mexicano platicando con su mamá. Ujú. O sea, así sacándole plática, diciéndole, pues te extraño, cosas así. Por ejemplo, a mi mamá no le podía decir que te extraño, pero ahora sí, sin pedo. Órale. Ujú. Qué loco. Yo siempre pensaba que los árabes, o bueno, es que son muchos árabes, ¿no? De muchos diferentes Sí, países, ajá. pero que eran como más cariñosos que, bueno, yo soy de un país frío, frío, Sí, frío. es que somos fríos así los árabes. No, imagínate Alemania, nosotros somos lo triple No, hombre. del frío, güey. Bueno, me imagino que no todos los árabes son así, pero pues mi familia sí, Ya. así somos fríos pues así de que digas abrazos, cosas así, decir cosas buenas. No, casi no era tanto, pero ahorita sí, ya estoy acoplando a lo mexicano y los estoy acoplando a ellos Chingón. también. No, sí, mi mamá ahorita sí le encanta hacerme plática, cosas así, aunque sean de enferma o lo que sea, pero siempre me hace plática. Ah, sí, ¿qué hiciste hoy? ¿Dónde fuiste? ¿Qué comiste? Cosas así. Imagínate que, no sé, el próximo mes que viene tu familia a visitarte Ujú. acá en México, ¿qué les mostrarías? Ah, les daría de comer un chingo. Sí, les daría de comer un mole, unos tacos, para que ya no se vayan. Porque ese sabor te atrapa. Sí, va. Sí, sí. Pues es que, como te digo, en México no sé cómo es, pero es que hay como una tranquilidad mental. Ujú. No sé si es por Sí, todo güey. el mundo o que yo la sentí cuando llegué aquí. Pero aquí está como una tranquilidad que sientes en tu mente, o sea, no sientes el estrés. Pues ya ves cómo es Marrakech, es como una ciudad, toda la gente estresada, así caminando por Ujú. allá, así, muchos carros, muchas motos, semáforos, la gente, todo, Ta, ta, todo, ta, ta. todo, sí. Entonces aquí, no sé, y como que me di Respiro. sí, como el respiro de, pues nada es urgente. Ujú. Sí, o sea, como que pues hay que vivir, no, hay que vivir un poquito también, o sea, hay que,
aquí disfrutar la vida, no todo es estrés, no todo es problemas, no todo es pensarlo de una forma mala. O sea, hay Ujú. que pensar las cosas así de buenas, pensar bien de la gente y sí, cosas así. Pero sí, muchas gracias, México, la neta. ¿Tú ves tu futuro Cambiaste acá? a mi futuro. Ay, yo nunca vi mi futuro. Nunca pienso en el futuro, la neta. Día a día. Yo paso día a día. Y eso es lo bueno. Eso es lo que hacía antes. Antes pensaba mucho en el futuro, por eso andaba estresado. No, pues tienes que juntar tal dinero, que tienes que hacer tal trabajo, tienes que tener tal cosa, tienes ya que tener tu casa, tienes que hacer eso, ya hay que hacer eso. Pero hay que vivir día a día. Y pues en México sí todavía me veo acá. Sí. Bueno, sí me reciben. No, sí ya me recibieron, sí me aceptan. Bueno, sí, lo único que se extraño es el hammam marroquí, que es como los baños turcos, así le Ajá. dice, baño turco. Aquí sí existe el concepto de baño turco, sí. Ujú, sí, es como un baño público Ajá. donde es como sauna, ¿se le dice? Sauna. Sauna, es Sí, como sí, sauna, yo sí, conozco sauna. es como sauna. Pero Ujú. ¿sabes qué es la onda de sauna en mi país? ¿Cómo es? Desnudo. Ah, cabrón, no. Te juro. Todos, No, güey. bueno, No. ahí no desnudo. Traes tu toalla Ya. o tu ese, pero sí tapado, o sea, no Ok. puedes andar así sin nada. No, eso es lo único, creo. Y es muy común, o sea, como vas y hay no sé, o sea, fuente de agua o como de calor. No, son como llaves y le Ajá, abres al agua, llenas tus esas ajá. y si quieres le dices a un señor gay, un señor panzón, ¿Ah, sí? le dices que te talle y eso sí te saca todo lo sucio del cuerpo. Ah, ok. Te saca todo lo sucio del cuerpo. De hecho, ya estoy bien sucio. De hecho, ya estoy Es bien. el smog de la Ciudad de México, tal vez. Ujú. Hombre, por el sol nomás, pero Sí, sucio no. No, hombre, sucio no. ya sé, sí. No, sí, ahorita me mostraste también fotos de ahí trabajando en el rancho, Sí, en la casa y siempre, claro, como hace sí, calor, siempre sin trabajaba playera. sin camisa, entonces. Claro. y Por eso tiene que ser así, tiene que No verse manches. así. ¿Y tú te pones bloqueador? No, No, nada, no. nada. Bajo del sol, chambeando, tirando el bordo. A huevo. Así, poniendo piedras, cargando piedras, así, escuchando a Juan Gabriel. A toda madre está ahí. La vibra ya. ¿Qué dirías hoy en día como de todo lo que conoces de México? ¿Qué es como tu aspecto favorito de acá? La comida. Sí. Yo ya no podría dejar de comer tortilla, tacos. La, lo, la grasa. Ya, La grasa. Ya no puedo dejar o tomar refresco. Ya ya. no puedo dejar de hacer eso. Ay, Por refresco. eso. Por ejemplo, yo allá no tomaba, según era muy saludable, pero era Ya, bien flaco. ya. Según era muy saludable, no tomaba refrescos. Pero Ujú. llegué aquí, no hombre, todos los días 3 litros de... Cada día 3 litros, 4 litros de refresco. No mames, pero Sí, eso también, bueno. por eso. No creo que podría vivir sin eso ya. No, es que ya cuando llegues a mi edad ya no puedes hacer eso. Porque yo puro agüita. Bueno, de vez en cuando una horchata, ¿no? ¿Te gusta la horchata? Agua de horchata. Ajá, Sí. chulada, ¿no? Ah, es que allá en Querétaro venden un agua de limón. Ok. Y le ponen unas cosas. Ajá, Ay, no manches, güey. Para el calor está bueno. es lo mejor de lo mejor. Oye, ¿y cómo lo llevas con el picante? ¿Cómo? El picante. Ajá,
De hecho, también ya no puedo vivir sin comer picante. ¿Sí, ves? Sí, no, uno se vuelve adicto, güey. No, güey. La neta ya no podría. Muchas cosas que ya estoy haciendo aquí que ya siento que no podría ya dejar de hacerlas. Sí. Antes en el en vivo me dijiste como que me pareció muy interesante porque yo juro que, bueno, cuando decimos Marruecos, la mayoría, bueno, tal vez va a conocer, tal vez Marrakech, que lo Ujú. hayan visto en algún programa de Sí. viaje. Ujú. Lo que me llamó mucho la atención, como de los diferentes idiomas. Tú hablas árabe, Sí. el otro es Francés, francés y el otro es español. Ah, IB. bueno, aquí o No, bereber, no, ajá, bereber, bereber, bereber. bereber, sí, es como los vikingos, Ajá, los, es como vikingo de los antiguos de ahí. sí. Ujú. Como son, se puede decir, es el pueblo original, ¿no? De allá, Es el porque los pueblo árabes original. vinieron después, Sí, ¿no? sí, es el pueblo original de allá. Ya. Por eso hay algunos marroquíes que dicen, no, pues nosotros no somos árabes, Ya. nosotros somos Berebers. bereberes. No, ¿para qué me dices que soy árabe? Ya. Pues somos mezcla. No digas ni que no eres ese, ni que no eres ese, porque eres de los dos. Claro. Pues si fueras solo bereber, no hablarás árabe. Claro. Y si fueras solo árabe, no hablarás bereber. Sí. Pues por eso yo digo, soy árabe, bereber. ¿Qué sientes como que es una diferencia cultural, por ejemplo, entre los dos, que se puede tal vez ver hasta hoy en día? Como entre cultura árabe Árabe y y bereber. Ajá. No. Es que ya es como de 1000 años, ¿no? Que más o menos, bueno, no Sí. 1000, pero cientos de años que Ujú. llegaron los árabes. Sí, los bereberes sí son los primeros que llegaron a Marruecos. Ya, Entonces, y luego se empezaron a hacer así, sí. Y llegaron también los árabes. Entonces se hicieron una mezcla, claro, pero una mezcla de la buena. claro. Sí, o sea, no se estaban peleando entre ellos, Ok, sino hicieron la mezcla y vivieron en paz y así los árabes son bereberes y los bereberes se hicieron árabes. órale. Ujú. Tengo entendido que los bereberes antes, bueno, como hay mucho desierto por donde tú vives o cómo es por ahí, como por No, Marrakech, alrededores. según los bereberes son los que vienen del pueblo, Ok, son los que vienen del pueblo y los árabes son los de la ciudad, ok. ¿entiendes? O sea, por eso a veces dicen, no, yo no soy ese, yo no soy ese. Ah, ok. Ujú. O sea, los árabes estaban en la ciudad Ujú, y los bereberes estaban en los en pueblos. los pueblos. Entonces se empezaron a juntar y hicieron la mezcla ya de... Órale. Ujú. Siento como que mucha banda no sabe de eso hoy en día, ¿no? No, Pero sí, eso sí es muy marroquí, para sí. que... Y también, no manches, ahora que hablamos un poco de tu país antes de grabar el podcast, también me dijiste el de surf, ¿no? Y sí, es verdad, Surfing, güey. sí. Sí, Agadir, de hecho, Agadir Tagazut es una ciudad de los Ujú, bereberes. ok, Sí, ahí donde hacen el sí, surfing, todo eso. Agadir, Tagazut, todos esos lugares son de los bereberes, pero ahorita ya no es. Ahorita sí son mezclados y ya. claro, Somos marroquíes, árabe, bereber. ándale. Sí. ¿Tú practicas algún tipo de deporte? Deporte, Ajá. fútbol. ¿Fútbol? Ah, Sí. huevo. Pues por eso me gusta el fútbol, ya te dije. ¿Qué posición? Delantero. Ah, perro. Sí, pero no soy tan bueno, para que no digas. No. Bueno, los que me ven jugando dicen que soy bien perro, pero de que yo lo diga, no, no creo. Güey, ¿qué es? Yo como de Alemania, ¿no? Yo extraño mucho. Bueno, aunque no es alemán, digamos, es como alemán más nuevo, pero Döner Kebab. Ah, Döner, ¿qué? ¿Ese Ajá. es turco o De no? los turcos lo Ese es trajeron turco, y en Döner. Alemania explotó ahí. Döner, Döner, ajá. uf, Su nombre, eso sí lo comía en Turquía cuando estaba ahí. No, está hombre, buenísimo. no, hombre. A mí que digas que extraño la comida, la verdad no. ¿No? La Pero verdad está no. buena, ¿eh? La comida.
Pues sí, la comida marroquí árabe también sí es buena, pero no se compara con la mexicana, la verdad. Sí, va. Es que en México tienen otro sabor como único. La comida mexicana tiene el sabor, bueno, es el sabor que me gustó. Así me voy a engordar más. A ver, mira. Es que no estás Así gorro, no güey, no andaba. manches. Bueno, si sigues con 3 litros de refresco, tal vez sí, ¿eh? Así, así 3 litros, 4 litros por día. Pero mejor agüita, ¿no? Pues ya me hice adicto. Ya me hice adicto al azúcar. Un chingo. Es que eso es el tema, güey. El pinche Sí. azúcar. Incluso hay mucha gente que dice que aquí la Coca-Cola o la Ujú, Pepsi Cola, la cola que tú quieras, ujú. sabe diferente. Sí, O sea, que sabe más dulce, sí, pues. te juro que sí. La Coca-Cola aquí sabe más dulce, sabe diferente. Ya. No sabía como la de allá. La de allá como que sabía, pues sí, tomaba a veces, pero era como, no sé, como que tenía muy... Ah, lo perro de gas. Ujú. O sea, y por eso no la compraba siempre, por eso. O sea, era como muy, muy fuerte. ¿Qué le dirías hoy en día que es tu lado más mexicano? No sé, mi alma. Es que me dicen que tengo un alma vieja mexicana. Alma mexicana vieja. Es que está cabrón, si uno piensa que llevas relativamente poco tiempo acá y hablas, o sea, Mm, aprendiste el español así en chinga, güey. sí, Y ya como te mimetizaste también con la cultura. sí, es que luego me acoplé. O sea, no necesité como mucho tiempo como para entender la vibra, como para sentir sí, como es la cosa, ¿no? Como Ujú. es México. Pues sí. En tus redes sociales también, o sea, estás en Facebook, Instagram, en TikTok TikTok. también, ¿cómo Ujú. que subes normalmente? Pues según estoy haciendo que la gente vea que México no es lo que, o sea, estoy haciendo como tipo cultura Ujú, y enseñando a los mexicanos los que sí son, o sea, como sí son, ¿entiendes? O sea, siempre te sonríen, nunca te rechazan nada, cosas así. O sea, el México que yo sé que la gente que está allá todavía no sabe de eso. ujú. Y pues sí, para que sepas la verdad. ¿Crees que en algún momento más marroquíes van a venir a México a visitar? Bueno, ojalá no. Ojalá no les- Bueno, ojalá no. Es que luego, ¿cómo te digo? Luego hay gente como que se quiere ir, que se van a un país y quieren que ese país se acople a ellos y no Ajá, ellos acoplarse a ese país, claro, como ¿entiendes? imponer sus Imponer costumbres. sus costumbres, o Ajá. sea, no, porque aquí no hay mezquita, porque aquí no hay, o sea, por ejemplo, lo que muchos dicen es que no, ¿por qué no tiene mezquitas para rezar? Pues no manches, es un país católico, güey. No, tú no vas a venir a poner o sea, no vas a poner tus costumbres acá. Si quieres eso, mejor te quedas ahí Ujú. y ahí está bien cerquita. O hay gente que luego dice que porque hay mucha libertad, que porque hay mucha, no manches, pues no, si no te gusta, bótate a la chingada. La neta, sí, es que hay gente que es así muy, no, pues sí, voy, pero no hay esto, no hay esto, no hay tal cosa, no manches, Creo pues. que en todos los países hay como cierta gente así, ¿no? A mí siempre me daba un chingo de vergüenza, güey, los pinches alemanes que luego van Ujú, a Mallorca, güey, ujú, se ponen hasta el culo, ¿no? De borrachos, güey, ujú, y le andan hablando a los meseros y así en alemán. Hay una calle en Mallorca que se ujú. llama Schinkenstraße. O Mm. sea, de cómo que, what the fuck, güey. O sea, ¿cómo permites eso, sabes? Nah, la neta, sí. O sea, si te vas a un país, tienes que acoplarte al país, no el país acoplarse a ti, Sí, va. porque nomás eres uno más. Eres uno más y no es tu país, eres un extranjero, entonces hay que respetar, Claro. porque y si no te gusta,
Si no te gusta algo, pues, bótate a la chingada. Así es. Así es, güey. ¿Cómo dices? ¿Bótate? Bótate a la chingada. Eso. Eso ¿No lo sabías? Güey, no, Es que- es que tú has te- dicho ya 2, 3 expresiones que yo no conocía, Es que güey. te dije, yo estoy en el pueblo, por eso escucho palabras que sí Sí, son man. de, así, mexicanas. O sea, bótate a la chingada, no. Botas a la chingada, cabrón. Yo conozco de lléguele. Y lléguele a la Lléguele. chingada, Sí, güey. lléguele a la chingada. Este. Chingar a ve- su madre. Ajá, sí, obvio. Sí, pero sí, como tú ya lo dijiste 2, 3 en esa entrevista, güey, no mames. Dije, Sí. me lo voy a apuntar, güey. En mi lista de insultos No, o en es mi que- lista de. Es que los insultos se escuchan sabrosísimos en lo mexicano, güey. Güey. Guatata la chingada. No sé. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Yo soy el compa árabe Ebar Abhar. Abajo en la Abar. descripción pueden encontrar todas las redes sociales de nuestro compa el árabe. Ese fue Choque Cultural. Muchas gracias, carnal, por caerle. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Con mucho gusto, cuando quieras, hermano. Muchas gracias, carnal. Hay que dar el tour aquí, ¿eh? Cuando estés otra vez, vamos por los Takeshis, pero Sí. chingones. güey. Conozco algunos lados donde venden 5 por 35 varos, güey. ¿Cuál es? O sea, 5 tacos por 35. No manches. Sí. La vida es un riesgo, carnal. Hay que encontrar ese lugar. Y ahí voy a rentar una casa bien cerquita, güey. Y ahí me voy a vivir. A ver si sobrevives la primera vez, amigo. Sí. Chingón. Pues eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y no culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye bye. Chau, chus. Ve en esta lista de reproducción historias entre México y el mundo árabe. Árabes que vinieron a México o mexicanos que migraron al mundo árabe. Ve todas esas historias fascinantes llenas de choques culturales dando clic acá.